platillo favorito? Tacos. Soy taquero a morir. Yo tenía, vamos a llamarle, unos ciertos problemas o déficit de atención y me costaba mucho estar en el salón de clases. Y en un trabajo de verano tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una cocina y me encantó. El ruido, el bullicio, todo el trajín que hay dentro de una cocina, pues de ahí me fui a España a hacer una pasantía al estado de Washington, regreso a Nueva York y de ahí regreso a México, en la Ciudad de México, Monterrey. Y por un empresario de aquí de Mazatlán fue que llegué para acá. Una llantera hace o destroza muchísimos restaurantes y hoteles. Y en estricta teoría, la guía solo califica la comida. Pero no, o sea, los meseros que te atienden ahí te hablan mínimo 3 idiomas, saben de vino, saben de café, saben de té. Yo, por ejemplo, te digo que trabajaba en servicio. Por obligación, tenías que saber cuáles eran las carteleras en Broadway. Tenías que tener un teléfono para conseguirle boletos de último minuto. ¿Cuál es el artista que tiene exhibición temporal en el Metropolitan? Te quedas de que... y si te quedas así era como para tu casa. Muy bien, bienvenidos a otro podcast Tras el Micro by Hotshot Media. Les saluda Paulina Nava y en esta ocasión le damos la bienvenida a Miguel Ángel Álvarez. Miguel Ángel Álvarez es actual chef de Grupo Todos Santos y tiene una trayectoria de 18 años. Ahorita le vamos a preguntar cuándo empezó porque está súper joven, entonces quizás a los 15 por ahí. Y ha tenido la oportunidad de trabajar en Nueva York, España, Jalisco y bueno, actualmente se decidió por Mazatlán en este calor. Así es, un poquito caliente. Ya 5 años viviendo aquí y no nos acostumbramos todavía, pero encantados. Muchas gracias por recibirme. No, gracias a ti por aceptar. Y Miguel Ángel, entonces, primeramente estábamos platicando y te dije, bueno, has viajado por diversos lugares. ¿Y cuál es el lugar más caluroso que has visitado? Sin duda Mazatlán. Wow. O al menos me tocó vivir en la época que más calor hace. Porque parte de mi trabajo es también estar en Tijuana, allá tenemos 3 sucursales, y sí hace un calorón allá, pero pues es más sequito. Acá la humedad ayuda bastante a... Sí, a ponerlo en primer lugar. Así es. Sí, y bueno, también, pero ahorita Jalisco está caliente, me comentas. Sí, bastante. Sí, Guadalajara está ahorita muy, muy fuerte. Digo, yo nací, crecí allá, nada más ha habido bastante tema del cambio climático y que impacta. Sí. Las pequeñas decisiones que hacemos hacen grandes cambios. Claro. Entonces nos toca, antes a los abuelos te platicaban de que yo cuando era joven, y ahorita imagínate, les llevo 10, 12 años a mis cocineros. Sí. Y ya yo empiezo a hablar de cuando yo era joven, las cosas cambiaron mucho. Sí. Entonces, por eso estamos muy comprometidos con el tema de la pesca responsable y todo eso. Uh-huh. Pero pues bueno, vamos platicando. Sí, poco a poco. Vamos primeramente por el inicio. ¿Cuándo descubres tu pasión por la cocina? Híjole, de berrinches. Es muy chistoso eso, pero imagínate, vengo de 2 familias muy grandes, tanto la de mi padre como de mi madre, y siendo mi madre la más grande de su casa, pues no faltaba el de que a la hora de hacer la comida, oye, pica esto, ayuda a lavar tal cosa, cosas en la cocina que como niño te choca, ¿no? Sí. Entonces, pues ya después aprendí que se puede hacer un beneficio de esto. Uh-huh. Me tocó conocer varios clientes de mi padre que eran restauranteros, que veía, oye, pues les va bien. Sí. Entonces me empezó a llamar mucho la atención. Yo tenía, vamos a llamarle, unos ciertos problemas o déficit de atención. Uh-huh. Y me costaba mucho estar en el salón de clases. O sea, no tienes una idea, estar yo sentado escuchando un monigote hablando todo el día era una tortura. Y en un trabajo de verano tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una cocina para ganarme un dinerito, comprarme un Xbox, no me acuerdo ni qué quería comprar. Uh-huh. En aquel entonces, tenía 14 años. Y me encantó. El ruido, el bullicio, todo el trajín que hay dentro de una cocina, pues me enamoró y decir, oye, aquí si no paras todo el día y pues todo un tema ahí. Sí. Y ya posteriormente eso trabajaba por las tardes o veranos y siempre he trabajado en la cocina desde muy chico, desde los 14 años. Estuve ya después de la prepa 2 años más ahí en Guadalajara y Guadalajara no era lo que es ahorita. Antes Guadalajara era el lugar de restaurantes italianos, argentinos, italo-argentinos y alguno que otro sushi y se acabó, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí fue el tema de decir, oye, pues para lo que yo realmente quiero hacer, no se puede aquí. Y un chef con el que trabajé en Guadalajara me platicó mucho de la universidad donde terminé, gracias a Dios, estudiando ahí en Nueva York.
Y me decía, no tires tu dinero a la basura porque la cocina se aprende con las manos en la masa, por así decirlo. Sí. No tanto estudiando, era una idea muy antigua. También antes no había tantas escuelas aquí en México. Y pues se lo evaluamos todo. Primero me fui, pues para poder estudiar en Estados Unidos tienes que hablar bien inglés. Sí. Entonces me fui 6 meses a Canadá. Estuve ahí en Toronto trabajando para un restaurante griego. Okay. Una experiencia padrísima. Y ya después fue que terminé en Nueva York, estuve ahí unos añitos, de ahí me fui a España a hacer una pasantía, al estado de Washington, regreso a Nueva York y de ahí regreso a México, en la Ciudad de México, Monterrey, y por un empresario de aquí de Mazatlán fue que llegué para acá, me fue a buscar a la Ciudad de México, platicamos, nos entendimos y estuve 4 años trabajando en su grupo y pues se vino la pandemia y se abrió la oportunidad de ahora de entrar al grupo Todos Santos, que es Todos Santos y Charros Fuego y Parrilla. Ok, perfecto. Oye, ¿y qué tipo de cocina es la que tú querías? Que dijiste, pues por eso me voy para allá, para Nueva York. Híjole, era aprender, o sea, era conocer cosas diferentes que pasó. Por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad el saber o el entender a las personas, porque aparte de ser chef de los restaurantes, pues soy maestro en la universidad. Uh-huh. Y muchas veces es darles a entender cómo funciona el cerebro a la hora que comemos. Es súper apasionante, porque sí. Es un conjunto de experiencias y traumas, lo que nos hace decir si nos gusta algo o no. Wow. Por ejemplo, hay platillos que en sí el sabor no nos desagrada, pero nos acuerda de ciertas cosas de la infancia y nos da repele. Si ibas a la casa de tu tía, la sangrona, que no te dejaba jugar, que no podías subir los pies al sillón, que te tenía tal, y siempre hacía ya una crema de brócoli muy rica, por ejemplo, pruebas el brócoli cocido y dices, guácala. Sí. ¿Por qué? Porque te acuerdas de esa infancia. En cambio, si tenías la abuela, súper buena onda, que cuando llegabas te tenía algo tan simple como, por ejemplo, yo me acuerdo en mi caso, el postre de limón, las carlotas que hacen las abuelas. Sí. Yo pruebo ese postre y me transporta a cuando estaba chiquito y comes eso con la abuela, ¿no? O un pozole como lo hacía doña Lupe, que era mi abuela. Uh-huh. Era impresionante. Entonces, de ahí vienen muchos factores y estudiando acá, pues imagínate, éramos 1,600 estudiantes en la universidad. Estás en medio de la nada porque no está en Manhattan, está en Hyde Park, está a unas 2 horas. Y antes era un convento jesuita. Entonces no había nada alrededor. Era o hablar de comida o de vino o de comida con vino y la cerveza ya era salirte a otros mundos, ¿no? Entonces vives en el internado con otros chefs de otros lados o gente que quiere llegar a ser chef y simplemente el hecho de llevar dulces, eso era de lo más divertido. Tú te llevas de aquí los dulces de tamarindo con chile y ponle a alguien de Asia, se sorprende y dice, oye, guácala. Sí. Y de repente ellos sacan sus dulces y ves un calamar deshidratado bañado en azúcar glass o un camarones secos con azúcar y dices, oye, guácala tú. Sí. O sea, entonces ahí vas, o por ejemplo, a mí algo que nunca me gustó en España, los dulces estos de regaliz. Son sabores muy anunciados. Para nosotros no es algo tan común y si tú vas a Nueva York, en Europa, inclusive en Sudamérica, después de la mesa se consume muchísimo los licores anisados, sambucas, una infinidad de cosas. Entonces a mí eso fue de las cosas que me llamó mucho la atención. Yo veía modas muy grandes en Manhattan y cuando llegué a la Ciudad de México era de que, oye, vamos haciendo tal cóctel, vamos metiendo tales cosas y la gente los probaba y pues casi te lo escupen en la cara y te dicen, guácala, esto sabe horrible. Y en cambio es cuando empiezas a atender de que, oye, pero si le sirves un mezcal con sal de gusano y chile, a ellos sí les gusta. Entonces, bueno, vamos entendiendo más cómo piensa la gente. Entonces, te digo, es un tema muchas veces de que no sea el producto lo que no les gusta, sino el cómo está preparado o a lo que están acostumbrados. Entonces, ahí nosotros usamos el término, hay que tropicalizarlo, hacer que un concepto se adapte a lo que el mercado está buscando y ahí se hacen sinergias muy padres. Wow, qué padre. Muy bien. Entonces, quedándonos en Nueva York, ¿dónde trabajaste por allá? Allá trabajé con un chef muy famoso, se llama Daniel Bolut. De hecho, hoy cumple 28 años su restaurante que inició allá. Saludos, Daniel. Sabemos que nos estás viendo. Él es un chef de la ciudad de Lyon, pues de los más famosos que hay a nivel mundial. Okay. Ahí me tocó trabajar ahí. En las mañanas hacía prácticas en cocina, pero pues Nueva York es muy caro y se gana mejor en el servicio. Entonces también trabajaba viendo todo el servicio formal
de un restaurante francés en toda su expresión. Ujú. Y era pues es un estilo de vida completamente diferente. O sea, son muchísimos cocineros, muchísimos personas que cuidan cada detalle, pero a un nivel extremo. Por ejemplo, se gastaban en aquel entonces, estamos hablando en el 2010, Ujú. se gastaban $1 millón anuales en pura lavandería. Ok. Entonces, Wow. ahí te puedes dimensionar cuando te hablo que es un mundo diferente, es Sí. cosa impresionante. Los rangos que existen ahí, haz de cuenta que estás en el ejército, empiezas desde abajo y vas creciendo, y si no eres francés tienes hasta cierto punto que puedes crecer, y si eres americano alcanzas a llegar hasta este lado, pero los de Bangladesh, los de India, los mexicanos teníamos otro punto, ahí te toca Sí. pues destacar un poco más para poder crecer, pero no, hombre, fue una experiencia padrísima. Wow. Muy bien, perfecto. Y entonces, pasando ya a platicar ya de lleno de los platillos, por así decirlo, Ok. ¿en qué te inspiras a la hora de crear un platillo? 100% en los comensales. O sea, los Ok. invitados que tienes es entender la manera que están acostumbrados a comer y cómo puedes darles algo diferente, separarte del resto, porque pues al final del día hay ofertas buenísimas en todos lados. Ujú. Entonces ahí es decir, oye, ¿por qué van a venir conmigo? Y ya creas muchas anécdotas, a lo mejor no lo puedes platicar a viva voz, Sí. pero se va enrolando. Por ejemplo, yo en todos los restaurantes que he trabajado, meto un platillo con coliflor. Ese Ujú. es un tributo hacia mi madre. Muy bien. ¿Por qué? Porque mi madre, para mí en lo personal, es la mejor cocinera que yo conozco. Sí. Cocina delicioso, pero algo que me dejó un trauma de la infancia era la coliflor. O sea, esa nada la hervía, Sí. y cuando tú hierves cualquier producto de esa familia, las coles de Bruselas, la coliflor, el brócoli, Ujú. suelta azufre al momento que lo hierves. Ok. Entonces, pues al final del día la traducción es huele a pedo, no tiene otra manera de Ok, decirse. sí. Y yo me acuerdo llegando a mi casa, mi padre pasaba por mí, y al momento de abrir la puerta del carro, se olía que estaban cocinando eso adentro de la casa. Y era de que no me voy a bajar. Porque aparte mi papá era, pues, ya no era tan pedagógico como hoy en día. Era cocinó tu madre, te lo acabas. Wow. Sí, o sea, Sí. y era un berrinche y era que quedarte parado. Y es que, o sea, sabe a pedo. O sea, no te Sí. puedes comer algo que sabe así de feo. Entonces, Y regresando. ahorita quieres que todo el mundo coma eso. No. Es que de aquí viene. Bueno, que recuerde, es un homenaje a mamá, por supuesto. Viene la trascendencia, el que un día me invita a comer a alguien en la universidad, un muy buen amigo, él era de India, Ujú. y ellos cocinan, pues su dieta es principalmente plantas. Entonces, de repente, si en un plato lo pruebo y digo, oye, ¿qué es esto? Está delicioso. Ya cuando dicen es coliflor, pero venía rostizada, casi tatemadita, todo. Y te quedas de que, oye, esto yo nunca lo había probado. Si a mí lo hubiera servido así mi madre, me hubiera Sí. encantado toda la vida, ¿no? Entonces, Mamá, ¿qué crees? tal cual. Sí. Y entonces se fue haciendo eso, y te digo, desde la Ciudad de México, que fue se llamaba Bresca, este lugar eran puras cosas que cosechábamos en la azotea o con huertos urbanos. Uno de los platos principales era la coliflor, y en cada uno de los lugares he ido metiendo una coliflor al estilo del restaurante, Ujú. pero en ese como tributo a la cocinera que más admiro, pero Sí. que me torturaba de niño. Entonces, pasa muchas veces esto, te dicen, oye, es que yo no como ostiones, no me gustan. Bueno, pero no te gustan ¿cómo? Frescos, asados, en escabeche, ahumados. Ok. No puedes decir Sí. que no te gusta algo, sino, o sea, porque ya es un tema, una anécdota muy curiosa. Lo aprendí con mis roomies, imagínate, vivía con 5 amigos de la infancia en México. Y un día estamos haciendo el súper, ya sabes que en ese entonces compras más cerveza que otra cosa, pero Ujú. pues estábamos de que no, ahora tenemos que llevar queso, tenemos que cosas que alimenten, ¿no? Y sale la pregunta, oye, ¿cuál es la leche que a ti más te gusta? ¿No? Y sale una marca, sale la otra, que sí, dale. Pero ¿cómo sabes qué es la que más te gusta si no has probado todas? Ujú. Y fue como que una pregunta muy ridícula. Acto siguiente, imagínate, 5 solteros viviendo en México, compramos todas las leches que había en el supermercado. Y tenías que probarlas aparte en temperatura y todo, y decir, oye, mi favorita fue esta, pero ¿por qué? Porque ya las probé al lado de todas las demás. Entonces pasa muchas veces, te dicen, es que no como pescado. ¿Por? Sí. Exacto, si están Sí. ricos, ahí es
Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa mucho, sobre todo en las ciudades, de que no es que tiene un tufo muy feo, no me gusta, y es de que, bueno, no es que no te guste el pescado. No te gusta el pescado que se está echando a perder. Si le ponen limoncito y agua y lo enjuagan y luego lo tienen que freír, pues ya ese pescado ya tiene muchos días que salió del mar, ya el cuidado que tuvo es lo que no te gusta. Y pasa muchas veces, es que soy alérgico a los camarones. Te diagnosticó un doctor o simplemente te intoxicaste una vez y ya nunca los volviste a probar. Yo soy alérgica a los camarones. Uy, qué tortura. Sí. No, una vez, 2 veces, 3 veces. Ya dije, no, ya, esto está raro. La verdad. Oye, no, pero sí sucede. Una vez, platicando una anécdota personal, por ejemplo, el aguacate. Yo creo que duré como unos 5 años sin comer un aguacate porque comí uno, pero pues ya como que ya estaba demasiado maduro y ahí dije, jamás, ¿no? Okay. Pero me pasó lo mismo que comentas, ¿no? Sí. A lo mejor ya tenía una temporada, era un aguacate pues ya que ya estaba maduro. Sí, y hay contaminaciones cruzadas, hay muchas cosas y eso nos genera cierto repel. Entonces, te digo, cuando haces un platillo, es para qué tipo de persona va a ir dirigido. Okay. Por ejemplo, a mí me dicen, no, es que los callos son súper masculinos, no sé qué tanto es la idea, ¿no? De muchas personas. Y de repente hicimos aquí en Charros, hicimos un coco relleno con callitos, chile poblano y todo. Y resultó que fue el plato favorito de las chicas. Okay. Entonces te quedas así como que, bueno, tú propones una cosa y cambia hacia otra, ¿no? Entonces ahí es cuando te digo, te inmerses un poquito en el mercado al que vas dirigido. Oye, vamos a servir carnes, bueno, ¿qué tipo de salsas van a ir con las carnes? ¿Cómo las vamos a preparar? Si es para gente más purista. Algo, por ejemplo, lo que a mí me tocó crecer, que yo soy enemigo totalmente, es que así debe de. Ok. Esa es como que una regla de cuál es el mejor vino, cuál es lo mejor, todo lo queremos que como poner en un rating, siendo que no es así. Por ejemplo, el mejor vino, y te lo dicen la mayoría de los sommeliers, es el que más te gusta, el que disfrutas tú con tus amistades. Oye, no es el de las características tal y tal, es una cosa. Pero si a ti te gusta ese, perfecto. Por ejemplo, la carne. Yo conozco, N cantidad de cocineros de que te dicen que te la tienes que comer como si estuviera sangrando y tal. Y es como, oye, si los factores culturales en los que tú creciste no identifican eso como algo sabroso, no tienes por qué forzar a alguien a creer eso. Okay. Pasa otras veces de que te dicen, no, es que el pescado está demasiado jugoso, cócelo más. No, me va a hacer daño. Bueno, y te vas a comer sushis, entonces ayúdame a entender esa parte. Sí, okay. Pero entonces, en vez de pelearte, te adaptas. Tenemos resiliencia como ahorita. Entonces, pensar, oye, mi mayor cartera de comensales, pues son chavos, pues bueno, vamos haciendo conceptos de lo que su paladar les gusta. Porque es algo también muy apasionante. Nuestro gusto cambia a través del tiempo. Sí. Oye, ¿y con qué te gusta experimentar? Carne. Yo soy súper carnívoro, pero traigo mucho la escuela y es por lo cual me gustó mucho el grupo de Todos Santos, en el buscar el tema de la calidad de los productos. Era lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Tú eliges los productos? Se hace una tarea muy extensiva. De ver quiénes van a ser los proveedores, qué tipo de productos nos van a surtir. Y pues está obviamente desde el director general, es súper estricto con el tema de la calidad. Él se obsesiona, como deberíamos de ser todos, a checar que el producto sea súper estándar. Esta es lo que vamos a ofrecer, tiene que ser siempre la misma. Entonces, muchas veces nos topamos con también las ideas erróneas de la gente. Hablando ahorita de la carne, por ejemplo. Ves muchos videos en internet que cortan la carne con un plato, que está súper suave, todo es como, a ver, si tiene que estar suave, pero también es carne, es un músculo, al final del día, tienes que masticar. Lo que pasa luego es que le meten un montón de químicos y ya transforman a otra cosa completamente diferente. Y es las cosas que yo soy, por ejemplo, en ese sentido muy purista. La ventaja que tienes aquí en Mazatlán es los productos del mar son lo mejor que hay. Sí. Entonces, en vez de estar importando, trayendo productos carísimos de otros lados, es cacarear y presumir el producto local. O sea, atún de primer nivel, camarones buenísimos. Inclusive yo peleé un poquito el tema de la langosta por las tallas y todo.
pero pues aprovechar lo que tenemos aquí a la mano, ¿no? Ok. Regresando a la pregunta, ¿con qué te gusta experimentar? Estabas diciendo que carnes. Carnes, Okay. Así es. ¿Por qué? Porque son productos que aguantan más tiempos de cocción. Es un músculo más, ¿cómo se puede decir? No tan delicado. Okay. Entonces puedes ahumarlos, puedes confitar, cocinar en grasa, un montón de cosas, y ahí es donde vamos, simplemente el cambiar de un tipo de sal a otra obtiene reacciones diferentes. Entonces eso es lo padre. Y el tema de las verduras, yo soy también muy, muy, muy verdulero. Y cuando ya traes como que esta idea, más bien, ¿cómo llegas a ese proceso creativo para ya después comenzar a experimentar, digamos, los sabores y todo eso y ya decir, ya quedó, ¡está vivo! Mucha de la ventaja de tener la suerte de trabajar en restaurantes muy posicionados es que hay muchísimos proveedores que quieren entrar a trabajar contigo. Uh-huh. Entonces, el restaurante ya trae una plataforma muy, muy grande y de repente te traen carnes de otros lados, mariscos, frutas, verduras, lo que sea. Y es como, caray, esto no teníamos antes. Entonces, primero checas la disponibilidad, porque es muy difícil luego también poder explicarles a los comensales de que, oye, hay ciertos productos que pues no están siempre. Ajá. Antes la gente lo sabía. Era de que, oye, las naranjas son de tal mes a tal mes y tienes tal producto. Pero la globalización nos ha generado ese problema, que realmente es un problema porque sí puedes tener mangos cuando no es su temporada, pero estás comiéndote un mango insípido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque viene de Chile y se vino en un contenedor refrigerado durante un mes. Sí. Entonces ya el producto que te llega pues no tiene esas características. O que cosechan los tomates mucho antes de tiempo y ya son... Pues es comida sin chiste. Okay. No hay nada como que maduren las cosas en las plantas. Muy bien, estamos aprendiendo mucho. Por ejemplo, lo del vino y ahorita también esto. Muy bien. Oye, Miguel Ángel, en el ámbito culinario hemos escuchado mucho que utilizan el término los mundos de la cocina, ¿ok? Precisamente estamos aprendiendo mucho. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ok, y ahorita hay un poquito más de conocimiento y ha evolucionado, te digo, yo soy, ¿cómo te puedo decir? Muestra viviente de los cambios que ha sufrido esto, porque ya existen programas como MasterChef, Top Chef, uh-huh. Chef, todos los programas que ya se han vuelto, ha generado mucha curiosidad en los televidentes. Uh-huh. Y está padrísimo porque se muestra lo que no nos imaginamos. Yo me acuerdo de niño, yo llegaba al restaurante y era, oye, quiero esto y tráemelo ya. Uh-huh. Y lo quiero caliente, que sepa rico y que esté barato, ¿no? Sí. Pero no vemos todo lo que hay detrás, es mucho como en el teatro. Uh-huh. Cuando se abre el telón, es padrísima ver la puesta en escena, pero no viste a los tramoyistas moviendo, trayendo todo, las horas de ensayo, coordinación, el audio, todo lo que tiene que ver. Pasa mucho en el tema, como dices, del mundo de la cocina. Es un ambiente hostil, vamos a decirlo así, es un lugar que está caliente todo el tiempo, con aceite, wow. Agua hirviendo, es caliente aparte de la tensión de que todo, igual que el niño sangrón como era yo de chico, lo quiere rápido y bonito y el plato inmaculado y es que no es lo que está en la foto, cámbiamelo. Sí. Todo ese tipo de cosas pasan mucho. Entonces, anteriormente no había tantas escuelas de cocina, como te digo, era gente que se formaba, se forjaba a base de mucho trabajo, mucho sudor. Y era un ambiente muy hostil, como te digo. La gente, pues, era muy grosera. A mí me tocó todavía que fuera hasta físico el tema, de que te mueves o te mueves. Mucho maltrato psicológico, vamos a decirlo así, ¿por qué no? Pero ya conforme fueron creciendo las generaciones y fueron habiendo escuelas de cocina, ya se fue haciendo un tema más profesional. Antes era un oficio que era, no se cuestiona, se hace y se contesta. Esto es real todavía en la universidad. Cuando tomabas un taxi, tú contestabas yes chef, no chef, al señor de que le vamos por aquí y era contestar porque te lo metían de que, ¿cómo? No, okay. Que sí, no, sí chef, ándale. Okay. Y gritos todo el tiempo. Y aparte, pues te vas haciendo de términos. Es muy chistoso cuando vas, por ejemplo, al súper. Y lo más común es decir voy atrás o caliente o términos como en vez de decir con permiso, pues tú estás en la cocina y pasa alguien con algo caliente atrás,
tienes que avisar a la persona que no se voltee. Sí. Entonces siempre hay como claves de que se terminó algo, esto está en 8:06. Okay. Entonces, oye, va a venir fulanito a la reunión familiar y contestas como si fueran colegas tuyos de cocina, ¿no? Pues está 8:06 porque se peleó con tal, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se vuelve un ambiente en el que, pues bueno, para empezar trabajas no 8, son 10, 12 horas de ahí para arriba. Pues tu clan, por así decirlo, se vuelve parte de tu familia. Entonces sales de trabajar y hablas del trabajo. Y entonces todo ese tipo de cosas lo convierte como en un mundo. Es algo que se escucha como que dices, oye, ¿por qué tanta gente se enamora de eso? Pero tiene su magia. Uh-huh. Entonces ya después, al mismo tiempo, ya no comes como la gente normal. Tú te imaginas de que, oye, no es que llegan a su casa y comen súper bien. Mis roomies, por ejemplo, esa anécdota que te platicaba de cuando vivía con 5 amigos diferentes, era de que, oye, te alimentas de puras sopas instantáneas, burritos. Es lo que te iba a decir. Tal. Sí, pero, o sea, imagínate que a lo mejor ya tienes ahí como que una forma de preparar la sopa instantánea diferente. Te acostumbras a comer frío, poco y a deshoras. Te pasa de que ya con el ajetreo, y más cuando es un restaurante exitoso, pues se te olvida comer. O sea, y más porque como estás viendo comida todo el tiempo, o sea, sí pruebas salseo, sí pruebas calidad, todo, uh-huh. Pero ya llega un momento que se te olvida. Y no es en un restaurante. Esto te estoy hablando, yo que he estado en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, aquí en Mazatlán, Tijuana. En todos lados pasa lo mismo. Los cocineros y también los meseros les pasa mucho de que ya, si no comiste tú en tu casita temprano y a tus horas, ya llegaste y falta tal, porque tienes que dejar listo el escenario para esa obra de teatro. Sí. Los meseros tienen que tener todo pulcro, súper limpio, más ahorita con tantas precauciones que tenemos que tener con tema sanitario. Pero el chiste cuando tú llegas, tú ya esperas todo perfecto. Uh-huh. Entonces, en ese trajín, pues imagínate, se llenó el restaurante, pues estás cocinándole a todo, terminó ese servicio y de repente llegó la otra oleada. Llegaron todos los canadienses y gringos, ¿no? Entonces, pum, otra vez no alcanzaste a comer. Y ya están los mexicanos que son más gritones en la noche. Entonces, sales a las 12 de la noche y es de que, es que desde lo que me desayuné, no desayuné. Okay. Entonces, ¿qué está abierto? Si tienes suerte, alcanzas unos tacos o un hot dog. Pero lo más normal es, pues, bueno, la tiendita de la esquina y compras lo más rápido, ¿no? Y aparte, después de estar trabajando todo el día, pues no te imaginas llegar a cocinar. Eso es algo muy cierto. Pero, quitando esa parte, que no es siempre, o sea, estamos hablando de los días con más actividad, te pasa padrísimo que ya empiezas a conocer los productos de una manera diferente. Cuando ya te apasionas, o sea, no le pasa a todos, pero a la gran mayoría tú ya no ves los tomates como tomates. Uh-huh. Ya ves si son los tomates de verano, o si son los tomates en invierno, o si son los tomates heirloom. Por ejemplo, aquí hay un productor buenísimo, se llama Chuy Lizárraga, tiene una granja orgánica, y todos los sábados se pone en el Farmers Market que hacen acá en el centro. Uh-huh. Y tiene unos productos padrísimos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver el tomate rojo de bolita o el alargadito, ¿no? Así los conoce todo mundo. Pero luego te descubres que existen 200 variedades diferentes, que son amarillos, naranjas, chicos, grandes, que si parecen riñones, que si parecen corazón de buey, y cada uno sabe diferente. Uh-huh. Hay veces que te frustras cuando estás platicando, oye, ¿qué tal? ¿Fuiste a tal lugar que está...? Es que sabe a pollo. Y te quedas como que, ¿cómo? Sí. Y ya ahí, te digo, cuando sales un poquito, te metes en otras culturas, aprendes, por ejemplo, algo del que yo aprendí mucho de los franceses, es que para ellos el pollo, pues no es pollo. Porque tienes gallina, tienes gallo, tienes pollo, tienes pularda, tienes capón. O sea, dependiendo de la edad del animal y de la crianza, cambia el sabor, la textura, todo. Entonces ahí es cuando te digo, es quitarte la venda de decir, es que es amarillo o es azul o es rojo. No, si los combinas, son una maravilla. Entonces, ya que estamos de nuevo por todo el mundo, quiero preguntarte algo. Bueno, tú naciste en Jalisco y has viajado por ciudades países como España, en Nueva York, y bueno, ahorita estás en Mazatlán. Entonces, hablando del tema de la cocina, de las cocinas, ¿es muy distinto en las otras ciudades? ¿Sí? Totalmente. A ver, un ejemplo que digas, no, definitivamente, esto es ejemplar o definitivamente, se van a sorprender. Pues fíjate,
desde el tema de tus compañeros de trabajo o las personas con las que trabajas, esa es la parte fundamental. Había un gerente en Nueva York que me decía una frase que se me quedó muy grabada, que decía, siempre va a haber un chino que haga lo que tú haces más rápido, mejor y por menos dinero. Wow. Y te quedas como, ok, es lo más racista que he escuchado en mucho tiempo, ouch, pero es una realidad. O sea, el tema del flujo de talento que hay en ciudades grandes, ya hablando de megalópolis, ¿no? Como Ciudad de México, Nueva York, es que pues tienes gente muy capacitada que quiere trabajar ahí y que son una alcancía por explotar de ideas. Esa es una parte muy, muy grande. Cuando vas a cada vez una ciudad es un poco más chica, te enfrentas a, es que tú no sabes, ajá, es que yo lo sé hacer. Entonces, ahí tienes esos conflictos realmente. También los productos que puedes obtener varía mucho. Si tienes a la mano todo lo que quieras del mundo, o tú tienes que, oye, se me antojó usar tal tipo de queso, pues lo tienes que importar, todo el tema se vuelve un poco más complicado. Okay. Entonces, esas son las diferencias más grandes y sobre todo, digo, en el tema del flujo de talento es que pues la gente quiere destacar más en otros lados. Aquí hay cocineros que he trabajado con ellos, son una maravilla, pero el ritmo de vida sí es muy diferente. O sea... Es más relajado por acá, sí, me imagino. aquí es más a gusto, vamos a llamarlo así. ¿Y qué prefieres? ¿Estar más relajado o tener todo lo que te da otras ciudades? No, fíjate, yo me enamoré de Mazatlán muy, 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 muy cañón. Es un lugar que la gente lo hace mágico. O sea, yo es lo que siempre... Me volví un embajador extraoficial, pero tienes todo lo de una ciudad y al mismo tiempo tienes... cuando te enfadas dices, oye, me voy a la playa y vivo feliz. Sí. Entonces, tienes un centro histórico padrísimo y al mismo tiempo zonas nuevas. O sea, es como una mezcla de todo un poco. Por eso es que me anclé aquí. Sí. Oye, ¿y cómo aplicas lo aprendido ya en otras ciudades que te trajiste definitivamente para acá o para México también? Nunca paras de aprender, ¿eh? Eso es algo que está padrísimo. Y por lo mismo, las relaciones que vas haciendo, ya se queda como una escuela permanente. Simplemente estar viendo el Instagram o el Facebook de algún amigo es como, oye, a ver, ¿eso cómo era? Oye, pues, ¿te acuerdas hace 10 años que probamos tal cosa en un restaurante chino? Pues fíjate que encontré tal especia que te hace sudar. Ah, caray, ¿cómo está eso? Y ya empiezas a platicar. Entonces, empiezas a introducir nuevas cosas, pero sin asustar. Uh-huh. Esa es la parte, por ejemplo, ahorita en Charros tenemos un plato que se mueve. Pides unas coles de Bruselas y le ponemos ahí unas hojuelas de bonito, haz de cuenta que secan el tipo atún, y ya que está seco lo rebanan muy, muy finito, y tradicionalmente se usa para darle sabor a los caldos como nosotros conocemos, el caldito de pollo ese. Entonces, si tú lo pones, es tan seco y tan delgado que si tú lo pones sobre algo que tiene vapor, se ve como si se moviera. Ajá. Bueno, literal se mueve con el vapor. Sí. Y la gente se queda como, oye, ¿qué es eso? Ya lo explicas, que es lo que le da el saborcito y ya, no asusta. O que le ponemos nitrógeno líquido a los platos o todo ese tipo de cositas. Sí. Un algodón de azúcar que fundimos en la mesa para que saque el postre. Porque al final del día, tú vas a un restaurante no solo para comer, como te digo, tendrías la dieta del cocinero, te vas a la tienda de autoservicio y lo primero. Pero vas realmente por una experiencia. Uh-huh. Entonces, lo que realmente tratamos de hacer es nunca dejar de viajar, nunca dejar de conocer. Y muchas veces viajar es simplemente estando en el celular viendo propuestas de otros lados, pero sí adaptarlas lo más que se pueda, pues para poder dar ese entretenimiento, esa diferencia, uh-huh, siempre que tengas una razón de qué hablar. Por ejemplo, a mí me gusta cambiar siempre, cada 4 meses creo yo que es un tiempo perfecto para cambiar un menú, uh-huh, porque ya te dio chance de ir unas 3, 4 veces. Hay quienes nos visitan casi diario o una vez a la semana al menos, uh-huh, pero siempre tener una propuesta diferente. Ya tienes tus favoritos, pero vamos a siempre estar proponiendo cosas diferentes. Okay, muy bien. Oye, y entonces, desde tu perspectiva de chef, ¿cómo destacarte en un mercado pues, como competitivo? Es alimento, entonces todo el mundo va a comer. Obviamente yo como persona que voy a comer, a cenar, a desayunar,
simplemente es enamorarme de los platillos y por eso regreso, ¿sabes? Pero o también, obviamente, de la experiencia del restaurante, pero sobre todo, pues para mí, el platillo. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo se destaca? Es 100% un tema de experiencia, como te decía, y es un trabajo en equipo. Uh-huh. De nada sirve que hagas comida riquísima si te atienden mal. Uh-huh. O si el baño está sucio, o si el del valet parking, que ni siquiera es parte de la empresa, pero sí, es un subcontratado, te atendió mal o lo que sea. Es un trabajo en equipo constante en el cual yo uso mucho la referencia de las abuelitas, porque por lo general es muy raro encontrarte una abuela mala, ¿no? Siempre una abuelita es apapachadora, te tiene la comida que te gusta, cocina con mucho sazón, con mucha entrega. Y es un tema de hospitalidad. El cómo te atienden, el qué te sirven, que te sirvan lo que a ti te gusta al precio que pues esperamos que sea el justo. Y ese es el gran diferenciador. Yo le llamo muchas veces el crear comunidad. Okay. En el cual, por ejemplo, en el grupo nosotros tenemos a una persona que se llama Víctor Lizárraga, que es el anfitrión del restaurante. O sea, en Todos Santos es uno que ves hasta en los espectaculares con gorrita de capitán. Y el amigo tiene un carisma padrísimo y tú platicas con él y haz de cuenta que estás platicando con tu amigo de toda la vida. Uh-huh. Y como él, pues ha ido formando una escuela de otros anfitriones como él. Entonces, ya cuando tú llegas a un lugar que ya saben qué te gusta comer, qué te gusta tomar, pues eso es padrísimo. Porque no siempre va a ser como que llegas y te dan lo de siempre, sino que es como, oye, la otra vez probaste un callito, ¿qué tal ahora unas tenacitas de jaiba, ahora tal cosa que no lo tenemos en el menú? Y pues ya te sientes más apapachada, te sientes más importante, ¿no? Entonces creo yo que ese es el secreto. Más allá de que hagas algo monótonamente bien, es buscar siempre esos pequeños diferenciadores de hospitalidad. Súper, muy bien. Sí, no hay mucha diferencia entre lo que opina la persona que trabaja por allá y también el que va al lugar. Ok, perfecto. Estamos en equilibrio, lo entienden, gente, y también nos entienden, y eso es lo importante. Bueno, oye, Miguel Ángel, aquí en Tras el Micro, pues nos encanta hablar sobre marketing, medios digitales, y tú como chef, ¿cómo logras vender un platillo? Haciendo referencia, pues, por supuesto, al concepto, la decoración, el nombre, tratar de desarrollar también, pues, como que los temas, ¿no? Ok, es todo un tema súper, súper amplio, pero va a ir muy dirigido 100%, como todo lo de mercadotecnia, a tu público, a tu segmento. Puedes tener 200,000 seguidores en una cuenta, pero que te compren 0, y en cambio tener 100 que te compren muchísimo. Eso pasa pues en cualquier producto. Y te tienes que enfocar a realmente el mercado que te está siguiendo. Ahorita tenemos la ventaja que ya todas las aplicaciones que utilizamos nos dan métricas. Quién lo está viendo, de dónde lo está viendo, cuántos años tiene, a qué hora se conecta para que lo puedas anunciar más. Uh-huh. Y es muchas veces casarte con tu público, si es el que realmente ya enganchaste. Porque de nada te sirve tener una audiencia en Japón si lo que tú estás vendiendo es aquí en Mazatlán. Entonces, es cuidar mucho las palabras. Imagínate que yo me ponga de repente a ser súper formal y que usamos todos los términos muy rimbombantes. La gente es como, oye, qué flojera, bye. Uh-huh. A mí dame algo de color, algo que me llame la atención. Háblame de compa, háblame de que yo no que te entienda, pero que me identifique. Sí. Yo creo que esa es la manera en la que más nos ha funcionado. Yo, por ejemplo, lo platicaba hace poco en una junta, que muchas veces el compartir publicidad te hace perder muchísima gente, mucha audiencia. ¿Sí? Sí, es muy curioso, pero sí, una foto tan editada, tan medida, con las letras superposicionadas, eso como marca del restaurante funciona súper bien. Pero ya cuando tú te pones como persona a compartir eso, sí hay una métrica que se muestra que baja ahí. Entonces ¿qué es lo que más le gusta? Agarra el celular y ponte de que mira lo que se van a comer ahorita en aquella mesa. ¡Pum! Y es de que no manches, qué rico, yo quiero tal. Oye, ponle más limón, se veía sequito. Ese tipo de cosas. Y las ventajas que ahorita de las herramientas, por ejemplo, de Instagram, es que te hacen que se force tu público a platicar contigo. Uh-huh.
de se te antoja o te das quito. Generar el morbo, por ejemplo, es una herramienta buenísima para eso. Entonces, yo cuando empezaba, por ejemplo, se me hacía lo más normal. O sea, yo sacaba fotos con una cabeza de buey o con la cabecita de cerdo, pues porque al final se come. Sí. Pero nosotros ya vemos los animalitos como las caricaturas o ya no lo relacionamos tanto como la comida es un animal, ¿no? Entre más crece una ciudad o más tecnología hay, nos alejamos más del campo. Yo me acuerdo de niño ir con mi abuelo y era de que, oye, ¿cuál era eras el verdugo? Era de que, ¿cuál es el borreguito que se te hace más bonito? ¿No? Y todos los primos, no, pues ese. Ajá. Y ese era la birria. Sí. Es cruel y se escucha muy drástico. Wow. Pero ya después te das cuenta, ay, no, qué salvaje era el abuelo. No, pero no era que era fuera. Lo importante en esto es, oye, si vamos a sacrificar una criatura al final, es darle una vida digna, alimentarlos bien, que tengan comodidades, que no estén tal, y pues ya llega un momento en el que sí, pues se sacrifica como cualquier elemento para comer y ya. Lo mismo pasa con los productos del mar, que muchas veces pues ellos no gritan, no los vemos como, por ejemplo, una vaca nos causa más ternura que un pescado. Pero también las prácticas que utilizan al momento de obtenerlos, todo eso, las tallas también es otro tema importante. Pues lo importante es que tengamos más biodiversidad para seguir alimentándonos, si no nos vamos a ciclar comemos harina de tal cosa y harina de tal y punto, porque todo lo estamos extinguiendo, entonces eso es importante. Ahí te vamos a platicar un poquito más adelante sobre eso, sí. Pero nada más para terminar con ciertos temas en referente a la cocina y todo. Uh-huh. ¿Tú eliges los nombres de los platillos? Eso es más el director, ¿eh? Yo soy más el porque no es como que yo llegue y diga, oye, es que vamos a cocinar tal cosa y se hace. No es un tema de dictadura, sino es un tema de propuestas. Y oye, cámbiale, quítale, ponle, súbele. Y es entre más personas se involucran en este proceso, es mucho mejor. Uh-huh. Porque te digo, nada sirve preparar algo para un público tan segmentado. Ese es tu público objetivo, por así decirlo, pero también le tiene que gustar un poquito a más personas. Uh-huh. Entonces, ya una vez que se decide todo eso, pues entra también el tema del grupo creativo y sobre todo la dirección general, que pues digo, es una eminencia, la verdad, en el tema de mercadotecnias y de todo eso. Y su fraseología, por así decirlo, es muy buena. Es Miguel White, se llama el director uh-huh. del grupo. Y él es buenísimo con todo ese tema. Yo hay nombres que digo, nombre, ¿cómo se le ocurrió? Pero ya después dice, oye, funciona súper bien y hace unas campañas que al revés después dice, oye, ¿ahora dónde consigo tanto producto? Pero sí. es te digo, parte de lo padre. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues acabamos de pasar una pandemia. Algunos dicen que ya terminó, otros pues ya es cuestión de percepción de cada uno, ¿verdad? Pero el asunto es que vivimos una. Entonces, los restaurantes fue un sector que... Muy golpeado. Muy golpeado. Entonces, ya a base de esto y de la experiencia y obviamente de los cambios de muchas personas en sus maneras de encargar comida, de comer, de salir. Algunos sí salieron porque literal pues nos tenían encerrados, ¿no? Entonces, sí, algunos sí dijeron, vamos a restaurantes, pero hay otros que definitivamente como que dicen, no, me sigo cuidando o mi cambio es diferente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos a los que se tienen que enfrentar ya actualmente y cuál es la estrategia a implementar para mantenerse, obviamente, en el gusto de todos? Tener mucha empatía, uh-huh. Y yo creo que fue parte fundamental de todos porque muchos restaurantes tronaron a sí. partir de esto, ¿no? La empatía de también entender a las personas que están pasando por... Todos sufrimos, unos que se redujo el trabajo, otros tal, uh-huh. pero al final del día estar encerrados no es fácil. Los que tienen hijos, imagínate, todavía es mucho más complicado tener 5 hijos, aparte de estar trabajando. Y yo lo veo, por ejemplo, en casa de mi hermana, yo estaba sorprendido, le decía, ¿cómo le hacen? O sea, sí. Si normalmente los niños necesitan salir, correr, acabarse la pila, ahora telos ahí encerrados y estás trabajando. Entonces, de ahí se adaptó mucho el tema de, oye, yo te llevo la comida a tu casa no nomás por una plataforma en el que te voy a vender más caro de lo que lo vendería en el restaurante porque pues, se tiene que sacar la comisión de la plataforma, sino el llevarlo personalmente. Uh-huh. Eso fue un diferenciador muy grande entre muchas empresas. Yo inclusive lo hice por mi cuenta
el ponerle nombre y apellido a las personas que te acompañan, porque al final del día es algo muy sencillo, pero ya viste una cara diferente, la cual le quieres aventar el Lysol en la cara porque no sabes si trae el bicho, pero al final, te digo, ya es como, ay, pues vi a alguien y si pides recurrentemente, pues ya es tu cuate repartidor, ¿no? Que en este caso, pues muchas veces fueron meseros, fueron los mismos cocineros, entre todos se tenía que ayudar. Y era entender que, pues, llegó un momento en el que todo era mucho lujo, a lo mejor era lujo, 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 y yo tengo que demostrar que gasto en los diferentes niveles, ¿no? Y después fue entender de que, oye, no, vamos a ir haciendo cosas más nutritivas, más ricas, pero lo que a lo mejor en el restaurante no serviéramos, pero para el delivery sí funciona. Y ese tipo de cosas funcionaron también para muchas personas. Ahorita es adaptarse, te digo, es tener muchísima resiliencia. El llevarte el restaurante a la casa también lo hemos hecho bastante. El de, oye, pues tengo un evento para 16 personas y tengo muchos que no salen para nada. Te tienes que venir con careta. Perfecto, así le hacemos. Y pues les adaptamos también la experiencia del restaurante en su casa. Entonces, ya ahorita la verdad es que en los restaurantes sí pareciera que ya estamos pasando esto, gracias a Dios. Pero sí no termina de ser lo mismo que antes. O sea, ya el aforo sí es, inclusive no nomás porque lo dicta el gobierno, pues ya es una capacidad menor para que haya más espacio entre las mesas. Hay quienes, pues digo, se arriesgan a una multa o lo que sea, pero la gran mayoría sí seguimos las especificaciones que nos van pidiendo las autoridades. Ok, perfecto. Muy bien. Tengo una pregunta, bueno, tengo varias preguntas, pero quiero que nos definas bien a aquellas personas que no sabemos qué es 3 estrellas Michelin y cómo fue trabajar en restaurantes 3 estrellas Michelin. Lo voy a resumir lo más rápido que se puede porque hay mucho misticismo alrededor de esto. Okay. Hay que tomar en cuenta que hace 100 años los que tenían un automóvil eran la gente más rica del mundo. Entonces, ahorita vemos las llanteras que en cada esquina y dices, pues son llantas, ¿no? Los compras una vez cada 3 años, lo que sea. Antes ir a comprar unas llantas era un súper lujo. Sí. Entonces, la llantera Michelin, la del gordito de blanco, sacó una guía de hoteles en Francia, en la cual tuvo una mercadotecnia buenísima que sigue hasta el día de hoy. Era decir, si vas en tu auto en una ciudad, ve a comer a tal o tal lugar o quédate en tal hotel. Es de 1 estrella. Vale la pena que lo mencionemos para que vayas ahí. En cambio, si vas, por ejemplo, de Mazatlán a Culiacán, hay un restaurante de 2 estrellas en la Cruz de Lota. Okay. Desvíate, vale la pena el desvío del camino para que comas ahí o que te hospedes en tal hotel. Y ya las 3 estrellas significa que es un lugar que vale la pena que planifiques un viaje solamente para ir a comer ahí. Entonces, por lo mismo, sí llevan unos estándares irreales. O sea, si nosotros los vemos en fines prácticos, ya cuando estás, por ejemplo, con Martín Berasategui y con Daniel, los estándares de calidad ya se vuelven obsesivos y hasta un poquito enfermizos, vamos a decirlo así. Porque todo es... te digo, un nivel de exigencia muy, muy, muy exagerado. O sea, en todos los sentidos, todo se limpia, no nomás es limpiar, es con hisopos, limpiar las orillitas de cada pasillo, el tipo de decoración que tienes, por ejemplo, todos los platos, los cubiertos son de marcas de diseñador. O sea, son cosas ridículamente caros que si tú dices, oye, quiero yo operar un restaurante así de la nada, híjole, no es financieramente factible. Lo que pasa con ellos es que pues fueron evolucionando y se vuelven también muchos de ellos como son restaurantes de presencia de marca, vamos a llamarle así. Okay. Entonces tú tienes un restaurante Martín Berasategui de 3 estrellas Michelin, pero no ganas millones con ese. Pero lo que él sí gana millones es con el resto de todos los restaurantes que hace, con los libros que publica, con todas las capacitaciones que da. Ahí ya sí es un emporio que tienen restaurantes en Asia, América, en todos lados. Entonces, pero sí, los niveles de exigencia de ahí son... Un error ahí es, híjole, muy, muy, muy
difícil. Entonces, más bien cómo logras adquirirla? O sea, es lo que no crecen desde abajo. No hay alguien que, por ejemplo, abra un restaurante y le den 3 estrellas. Okay. O sea, abren un lugar y van un año, prueban, les gustaron, porque aparte no sabes quién te califica. Okay. No es algo como que puedas sobornarlos, son 100% anónimos y no es como que, por ejemplo, haya una persona. Okay. O sea, son jueces. Sí. Y les tocó ir a tal lugar, oye, lo probé, me gustó, entra todo un, ¿cómo se llama? Como colectivo, y ya de repente les dicen a otros críticos, oye, ahora ve a probarlo. Y ellos pagan sus cuentas, no es como otras de que, pues va y se hace cuate del chef y le regala una botella y le regala tal. Sí. No, allá la guía Michelin por eso es tan... Es muy polémica. Mucha gente la admiramos y vemos los restaurantes que están ahí y decimos wow, y otros los critican porque, pues, te digo, otra vez es mucha exigencia de cosas de, oye, es que tiene que haber flores frescas todo el tiempo. Y en estricta teoría, la guía solo califica la comida. Okay. Eso es algo que en sus estatutos, al menos así lo tienen mencionado, pero no, o sea, los meseros que te atienden ahí te hablan mínimo 3 idiomas, saben de vino, saben de café, saben de té. Yo, por ejemplo, te digo que trabajaba en servicio. Era, para darte un ejemplo muy, muy burdo de muchísimas cosas. Tú, por obligación, tenías que saber cuáles eran las carteleras en Broadway. Tenías que tener un teléfono para conseguirle boletos de último minuto. Qué películas había en el cine. Qué eventos deportivos había, que si estaba el abierto de tenis, que si había partido de fútbol. Okay. Tenías que tener temas de conversación. ¿Qué otra cosa nos tenían así? De que los lunes tú ya tenías que llegar macheteado para empezar el trabajo. Porque si no, empezaban con preguntas así random mientras que estabas haciendo tus labores de, oye, y platícame ahorita, por darte un ejemplo, ¿cuál es la exhibición que hay en el... ¿Pero te daban algo o tú tenías que hacer tu...? No, te mandaban unas guías, okay, bueno. Pero tú ya sabías... Sí. Básicamente te daban las guías en las primeras semanas, ya después era parte de tu rutina. Por ejemplo, ¿cuál es el artista que tiene exhibición temporal en el Metropolitan? Te quedas de que... y si te quedas así era como para tu casa. Wow. Entonces, estudiar. Y el nivel de exigencia te lo dan todos los trabajadores. O sea, no es como que tienes a un jefe que Sí. Ahí es como cualquier mínimo error es, oye, no hagas eso, esto tiene que ser así, 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 así. Entonces se vuelve un ambiente muy interesante. Ya lo habías comentado, pero no lo retuvimos. ¿Cuál fue el restaurante donde trabajaste y tenía 3 estrellas Michelin? Martín Berazategui y Daniel. Son super. Esos dos. Muy bien. ¿Y nada más es en Estados Unidos donde otorgan las estrellas? ¿o? No, realmente donde inició fue en Francia. Solo habían ciudades en Francia y ya después fueron abriéndolo a diferentes mercados. No es por país, es realmente por ciudades. Por ejemplo, en Estados Unidos existe, pero solamente hay en Chicago, Nueva York, Las Vegas, y no me acuerdo cuál es en San Francisco, y no me acuerdo cuáles otros. Pero, por ejemplo, hay un chef muy famoso en California y Nueva York, se llama Thomas Keller, que abrieron la guía Michelin solamente para poderle dar 3 estrellas a The French Laundry, que es su restaurante de toda la vida. Entonces, en Yoatville, California, calificaron a 4 o 5 restaurantes, pero hicieron la guía solamente para que pudieran ir con él. Órale. Pero, tío, lo van abriendo por ciudades y, te digo, son comités grandísimos para que se pueda prestar a eso. ¿Y hay en México? No. Por el momento no ha habido la oportunidad que se abra eso, pero ya debería de haber. Yo creo que sí hay varios restaurantes, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Y cuándo te avientas entonces a realizarlo? No, tío, es que eso no depende de ningún chef ni de nada. Es 100% la empresa llantera dice, ahora nuestra mercadotecnia va dirigida para allá. Y te digo, se vuelve algo tan impactante que te digo, imagínate, una llantera hace o destroza muchísimos restaurantes y hoteles. Sí. Si tienes una mala crítica de ellos, es como la gente en serio deja de ir. Lo que vale la diferencia, si lo ponemos en dinero, ¿cuánto es la diferencia de una estrella Michelin a uno de 3 estrellas? Estás hablando de más de 150 euros. Wow.
de cheque promedio. Muy bien. Entonces, ¿sí te conviene tenerlas? Claro que sí, pero es un estrés. O sea, hay varias historias de gente que inclusive se quitó la vida cuando le quitaron una estrella. ¡Wow! Bueno, igual luego nos platicas de eso, la verdad. Ya después de saber todo lo de comida, Michelin, aunque parece que la verdad, ¿cómo? Pero sucede. Sí. Pasa. Quiero que nos platiques un poco sobre lo de Mazatlán y algunas otras cosas que estás haciendo por acá. Okay. Entonces, primeramente, ¿cómo ves la renovación culinaria en Mazatlán? ¿Si crees que ya se consolidó o seguimos como que en el proceso? ¿O realmente, pues como todo en la vida, es un proceso? Es un proceso, nunca va a terminar, ¿eh? Sí. La verdad es que, digo, yo soy muy nuevo en la ciudad y el cambio que ha habido gastronómicamente es brutal. Aquí hay chefs que yo admiro muchísimo, que aparte son amigos, que traen una propuesta grandísima en el centro histórico, en la zona dorada. Cada vez están abriendo más lugares y sobre todo hay cada vez más jóvenes. O sea, eso es algo muy, muy impresionante. Por ejemplo, hay Andrea del Now Kitchen está haciendo ahorita mucha tendencia. Los ya consolidados que pues son... De hecho, hay un grupo que se llama Cocinar, Ajá. que es el grupo que nos ayuda a los que somos nuevos, por así decirlo, a sumar sinergias. Que no sea nada más, oye, no te quedes en tu restaurante, vamos cacareando lo que estamos haciendo en Mazatlán, porque pues al final ya es un puerto que vive gran parte por el turismo. Entonces, pues por ejemplo, a mí el año pasado me tocó ir con ellos a España, a Madrid, a la Fitur, perdón, que ahí en Madrid, a mostrar un poquito de la gastronomía mazatleca y que más gente de Europa venga para acá, ¿no? A ellos les ha tocado ir a Roma, les ha ido a tocar alrededor de toda la República y son los embajadores gastronómicos, o somos los embajadores gastronómicos de aquí, porque te digo, el producto que se encuentra en Mazatlán es de verdad único, es muy, muy, muy bueno. Y al mismo tiempo cada vez van generándose más y más tendencias nuevas. Los nuevos restaurantes que vienen tienen todo para pues seguir sumando y no hay nada más sano que la competencia, ¿sabes? Eso es, si le va bien al vecino, pues por ende a mí si no me está yendo bien me tengo que esforzar para que me vaya mejor. Sí. Entonces esa es la parte padre. De propuesta, te digo, aquí la ventaja que hay es que el mazatleco es muy purista. A la hora que comes y tú vas, por ejemplo, las carretas, no es gran cosa que sal, limón y un productazo. Ajá. Entonces, el que tú llegues y le empieces a poner una salsa diferente o tal cosa, muchas veces se quedan como, me estás enmascarando la calidad. Y eso es lo que piensa mucha gente. Sí. Entonces, eso te lleva a decir, ok, ¿cómo vamos a hacerle para que sigan sintiendo el producto, que sigan viendo que es la calidad? Es más, que queremos mejorar los estándares, pero al mismo tiempo poner cada quien nuestro sabor. Entonces, ahí es ese dime y direte, pero te digo, sí hay un tema de la nueva gastronomía mazatleca bien estandarizada. ¿Por qué? Porque lo tradicional ya está consolidado. Okay. Entonces, nos queda a nosotros siempre tener una propuesta diferente. Súper, muy bien. Oye, Miguel Ángel, participas como embajador gastronómico de Pesca con Futuro. Cuéntanos entonces este proyecto y obviamente su importancia. Ok, bueno, ahí lo que tratamos de hacer, muchos chefs alrededor de la República, es con la ayuda de la Comepesca, hacer que se coma más marisco y pescados y mariscos, pero para que haya más en un futuro. La campaña se llama Pesca con Futuro precisamente en ese sentido, en el cual nosotros nos toca como, pues, consumidores de volumen, porque nosotros somos quienes compramos, no es lo mismo comprar 1 kilo de camarón en tu casa que nosotros que compramos toneladas. Fijarnos de dónde vienen, cuáles son las prácticas que utilizan, qué certificaciones cuentan estas empresas. ¿Por qué? Porque si nosotros no los exigimos, la gente va a seguir trabajando a como están acostumbrados. A mí me pasa muchas veces cuando, por ejemplo, está el tema del distintivo H, que tiene ciertas exigencias. Una de las que más me llama la atención a mí es que tú tienes que controlar a tus proveedores. Entonces, si te llegan con la camionetita de redilas, con las tablas de madera y todas feas, y te bajan carne, por ejemplo, y dices, oye, pues no te puedo recibir eso. O sea, yo puedo tener todas las prácticas de higiene, pero tú no. Ajá. Entonces, cuando tú les empiezas a exigir, pues bueno, ya de repente llegan con la camioneta refrigerada, con todos los procesos, y te quedas de que, ya ves que sí se podía. Lo mismo pasa con tus insumos. Es de que, oye,
a ver, ¿es de granja o es de estero o es de alta mar el camarón? Pero ¿cuáles fueron las prácticas que tuvieron? Okay. Las tallas, el respeto de las vedas, todo ese tipo de cosas, porque te digo, no es como que, pasa mucho con el pulpo, por ejemplo. Es que está en veda el pulpo, no hay que consumir, y salen un post en Instagram y ya nadie quiere comer pulpo. Uh-huh. Y es de que, a ver, espérate. ¿Cómo se llama? La veda está controlada para que cuando en el Pacífico no están sacando pulpo, uh-huh, en el Atlántico sí. Okay. Entonces, el abastecimiento sí está regulado. Sí. Nada más lo único que tienes que decirle al proveedor es, oye, ¿de dónde viene? Porque pues, si lo está sacando ahorita de aquí del Pacífico, pues está en veda, hay que cuidarlo, que se reproduzca, sí, que siga habiendo. Y sobre todo las tallas. Tío. Yo cuando me sacan ahí luego los pescaditos de 400 gramos, siento hasta de que, oye, déjalo mínimo, sí, que se reproduzca. Sí. Entonces, las prácticas de pesca también, ahí son muchos temas muy, muy amplios, pero la parte padre a nosotros nos toca el decir, oye, cocina en tu casa, cocina más pescado, cocina tal, y cómpralo solamente a proveedores bien responsables. Pues esa, sí, es la prioridad de esta campaña. Muy bien, perfecto. Oye, ¿y no has pensado o no has sentido así como que ya la necesidad de ya no utilizar producto animal? Sí y no. Okay. Es que saben muy ricos, desgraciadamente. Pero hay un tema que no es que sea creciente, al contrario. Antes no comíamos carne. Ajá. Era muy poca la que comíamos. Si tú te fijas en los recetarios, por ejemplo, la comida mexicana, uh-huh, no es como que te digan, oye, te vas a comer medio pollo con mole. No, era, sí, un plato de mole, ajá, con una piececita de pollo, sí, y arroz y verduras. Y los grandes platos de la gastronomía, sí, son a base de verduras. Sí. Estamos tratando de ir en ese camino. Porque inclusive en costo-beneficio para el restaurante nos conviene más. Uh-huh. Si lo ves así, nosotros podemos dar precios más accesibles con productos que son un poco más económicos. Pero, otra vez, el que manda es 100% el comensal. Sí. Por ejemplo, yo cada vez veo más gente, y eso me da mucho gusto cuando te dicen, oye, es que no quiero que haya salmón en el menú, por tal. Oye, pero el salmón que yo te estoy dando viene de Canadá, es muy diferente, las prácticas son estas. Entonces te digo, la plática con tus proveedores o el entender la trazabilidad es importantísimo. Por ejemplo, ya cada vez más vas a empezar a ver QRs en tus pescados. Eso es algo muy padre. Hay ahorita pescados de cultivo. Okay. Las granjas eran muy polémicas antes, ya existen prácticas mucho más avanzadas que no impactan negativamente en el medio ambiente. Pero, por ejemplo, la totoaba que está en peligro de extinción, está en peligro de extinción, uh-huh, ahorita hay una totoaba de cultivo, uh-huh, de un precio muy razonable, y pues viene con el QR para que tú sepas qué día lo sacaron del mar, cómo se llamaba su mamá casi. Okay. Entonces eso es bueno. Hay otro, ese es en La Paz, hay otro para Ensenada que se llama Pacific Culture, son de aquí de Mazatlán, de hecho los propietarios, y ellos venden lobina rallada. Entonces, uh-huh, hay muchos productos que tú ya vas a ver más y más trazabilidad, que sí cuestan un poquito más, totalmente de acuerdo, pero tiene su razón. Generas mucho más fuentes de empleo, estás cuidando el medio ambiente y sabe más rico. Entonces, esa parte. Y te digo, al final del día, nosotros tenemos un 30% en charros, por ejemplo, de productos de origen vegetal, 100%. Sí, es que se ha visto de a poco, obviamente, también, sí, es un proceso, que ya como que la gente empieza a tener como que más conciencia con respecto a al reino animal, ¿no? Sí, aquí, y ya sé que me extiendo con muchos temas, pero ese sí tiene una razón de ser. Uh-huh. La refrigeración tiene muy poco tiempo que existe. Antes mataban un animal y se tenía que consumir el mismo día o 2 días después, o se añejaban las carnes en cuevas, pero por ejemplo en México no se podía. Y tenemos que entender que las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos les tocó vivir guerras. Uh-huh. Entonces, por eso existen factores culturales en el cual tú llegas a una casa, y pasa más con personas mayores que te quieren alimentar a como dé lugar, y te sirven y te sirven y te sirven, pero porque a ellos les tocó vivir una época de muchas carencias, de muchas cosas, que en el cual era un símbolo de hospitalidad el alimentarte. Al no existir la refrigeración, imagínate que antes nada más la gente más rica era la que comía carne. Uh-huh. Entonces, cuando se presenta, y por eso los recetarios más tradicionales son pollo, cordero, cerdo,
porque eran más fáciles de matanza que una res. En cambio, llega la refrigeración, existen tractores para mover la carne por todos lados y pues los costos se abaratan muchísimo. Entonces, por eso, de todos los recetarios tradicionales en todo el mundo ser basados en plantas y vegetales, de repente se convirtió todo a mucha carne. Y en vez de los 250 gramos recomendados de proteína, pues hay quien se maja 800 gramos de un centón. Entonces, sí, esa es la parte que también pega en la salud, pero bueno, ya son otros temas. Sí, bueno, todo está relacionado. Sí. Ok, muy bien. Ya estamos por terminar, Miguel Ángel. Quiero terminar con 2 preguntas. Una de ellas es, ¿qué consejos le darías a los jóvenes que quieran iniciarse en la cocina? El mejor consejo que yo puedo darles fue como yo entré a mi universidad. Para entrar ahí te piden mínimo 1 año de experiencia en una cocina profesional, de alta cocina. O sea, es llegar, tocar la puerta de los restaurantes y decir, oye, vengo, literal, yo lo hice durante 4 años de mi vida, a regalar el trabajo. O sea, no ganar un solo peso, pero por el hecho de aprender. ¿Por qué? Porque están todas estas partes que te digo que pues pueden ser muy agridulces. Hay refranes como, oye, trabajas en una cocina, en una oficina, por el tema del calor, el tema de todas esas partes que es un trabajo no tan convencional. Uh-huh. Hay que vivirlas y hay que vivirlas jóvenes. Yo recomiendo mucho eso. Yo conozco gente que toda su vida fue un sueño la cocina y dejó todo y se dedicó a la cocina y fueron súper felices. Sí. Pero, pues, entre más rápido empiezas con esto es mejor. Uh-huh. Hay que entender que como en cualquier trabajo tiene sus lados demandantes y exigentes, pero hay muchísimo que aprender. Te digo, yo todos los días trato de tener siempre un libro de cabecera de cosas nuevas. Soy medio geek en esos sentidos. Pero es un mundo bien apasionante porque básicamente toda la historia, tema de geografía, todo se traduce a comida. Muchos momentos históricos, entonces es muy padre. Muy bien. Oye, ¿alguna película sobre cocina o comida o de chef? Ratatouille sin problema es la mejor película que hay de cocina. Muy bien. ¿Y algún libro de cocina precisamente que recomiendes? Híjole, es que ahí casi todos los libros de cocina los tratan más como recetarios. Uh-huh. Hay uno que se llama, es muy técnico, pero se llama, en inglés, es que me sé en inglés, en español no, ¿cómo se llama? Dilo en inglés. On Food and Cooking. Okay. El autor es un químico, no es realmente cocinero, pero es toda la química de los alimentos. Se llama Harold McGee el autor, y ahí te aprendes un montón de por qué las cosas saben como saben cuando las cocinamos. Muy bien. Última pregunta nada más. ¿Cuál es tu platillo favorito o tu comida favorita? Tacos. Soy taquero a morir. Soy promotor del taco. ¿Sí? Así es. Muy bien, bueno, entonces uno estaba esperando la respuesta, digamos que elaborada o no tan elaborada, pero sí con pues me gusta esto. No, tacos. El taco y el taco al pastor es el que más me gusta a mí. Muy bien, perfecto. Miguel Ángel Álvarez, chef actual de Grupo Todos Santos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte por acá en Tras el Micro by Hotshot Media. Muchísimas gracias. Muy bien, yo soy Paulina Nava y no te pierdas otro Tras el Micro próximamente.